Muy buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Entonces, quiero que tomen sus Biblias y las abran a Mateo capítulo 24. Y este capítulo va a estar tocando un tema muy interesante y un tema que siempre trae muchas preguntas, muchas dudas, mucha discusión. Y aún en estos tiempos, lo que estamos enfrentando también trae a la pregunta si es que eso no está mostrándonos los tiempos finales. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando de los tiempos finales y porque siempre hay muchas preguntas sobre el tema de quieren saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar todo esto y quiénes van a estar presentes cuando pasen todo esto, cómo va a ser todo. Y aunque es un tema muy amplio y no vamos a poder obviamente estudiar cada aspecto, este pasaje nos va a dar una vista de algunas cosas que van a estar sucediendo al final de los tiempos, al final del mundo y para mostrarnos a nosotros, animarnos a estar preparados nosotros antes de que lleguen esos tiempos. Entonces, la primera cosa que vemos aquí en Mateo capítulo 24 es que los discípulos estaban confundidos, había una confusión sobre estos tiempos. Cuando ellos salen del templo, el versículo 1 nos dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, Jesús acaba de hablar de que el pueblo se quedará desolado, que se quedará destruido básicamente. Entonces ellos cuando empezaron a ver un templo tan impresionante, es obvio que ellos estaban pensando, bueno, entonces yo creo que aunque el pueblo o la ciudad se queda desolado, el templo me imagino que se quedaría intacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el templo, la misma construcción era algo de una maravilla de verdad, porque dicen que las piedras del ángulo de los cimientos medían a unos 15 metros de largo y unos 4 metros por 4 metros de ancho y pesaban cada uno unos 100 toneladas. Entonces, me imagino viendo el templo, los discípulos estaban pensando, bueno, me imagino que el templo se va a quedar, no va a pasar nada con el templo, pero Jesús responde y les aclara qué es lo que va a pasar. Versículo 2, él dijo, respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Entonces, aunque ellos estaban esperando una confirmación que el templo se salvaría, pero lamentablemente Jesús les dice, no, en realidad todo el templo, todo se va a quedar destruido. Entonces, queriendo ellos una aclaración, me imagino la anticipación o la emoción que ellos tenían con las preguntas que generaba lo que Jesús acaba de decir. En el versículo 3 les pregunta, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, sabemos que los judíos tenían una idea equivocada de cómo iban a suceder los tiempos, los eventos del futuro, de los tiempos finales. Ellos pensaron que todo lo que estaban viendo y lo que entendían era algo que iba a pasar en un solo tiempo, un solo momento. Pero sabemos nosotros que son eventos separados, muchas veces de mucho, mucho tiempo. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es la pregunta sobre la destrucción del templo y de Jerusalén. Entonces, en Lucas capítulo 21, 20 nos da la respuesta. Aquí en este pasaje Jesús no toca este tema, pero Lucas 21, 20 dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces sabemos que esto sucedió en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido, atacado y destruido por el imperio romano, ¿no? Entonces, ahora, lo que vemos después, la respuesta, después de esto es la respuesta a las otras dos preguntas, ¿no? Sabemos que la destrucción del templo pasó en el año 70, pero las otras dos cosas no iban a pasar por muchos años hasta el final del tiempo. ¿Qué señales habrá en tu venida y del fin del siglo? Ahora, la respuesta que Jesús les va a dar ahora
que vamos a ver en la explicación, sabemos que eso es más que todo a los judíos. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia no está presente en este tiempo. La iglesia está arrebatada justo antes de que comienza la tribulación. Muchas de las cosas que vamos a estar viendo en los versículos que siguen, la iglesia ya no va a estar, pero los judíos sí, y ellos van a enfrentar mucho de esas cosas. Eso sabemos que aún en el versículo 8 habla de los dolores, dolores de parto. Entonces sabemos que los dolores de parto no vienen al comienzo del embarazo, pero solo vienen al final, justo antes del parto, ¿no? Entonces estos dolores, estas señales que va a mostrar, son cosas que van a pasar justo antes de la gran tribulación que vamos a ver más adelante en el siguiente pasaje, ¿no? Entonces, aunque nosotros no vamos a pasar por este tiempo, podemos quizás aprender un poco sobre cómo van a estar esas cosas, cómo esas cosas van a ir aumentando y aún cómo nosotros podemos estar preparados en nuestras propias vidas. Entonces, las señales de parto, de dolores que vemos acá, las muestras de los dolores, la primera cosa que vemos es que va a haber una gran decepción, la decepción. Versículo 4, él dice, respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, en este tiempo, cuando comienza la tribulación, sabemos que va a haber muchos falsos maestros y falsos mesías que se levantan declarándose el Cristo, el Mesías, ¿no? Y ellos van a estar predicando un evangelio falso. Y eso no nos debe sorprender porque cuando la iglesia es arrebatada, sabemos que también se va a quitar el Espíritu Santo que está haciendo su obra en ese tiempo. Entonces no nos debe sorprender que va a haber muchos falsos maestros porque el que enseñe la verdad, que es el Espíritu Santo, ya no va a estar. Y va a ser más fácil de engañar a las personas y predicar cosas y tener más seguidores y sería más fácil que ellos aceptan estas cosas. Entonces Jesús les dice a los judíos, estén atentos, porque versículo 4, mirad que nadie os engañe. Ten cuidado, están listos, estén atentos para estas cosas, ¿no? Entonces, aunque nosotros tenemos la verdad, sabemos y conocemos la verdad en nuestras vidas, sabemos que los falsos maestros hasta hoy en día ya se ve más y más. Personas que están engañando a muchos, predicando evangelios falsos. Entonces, igual nosotros, aún ahora, antes de que llegamos a este punto, sabemos que nosotros igual tenemos que estar atentos para no terminar siendo engañados. La segunda cosa que vemos es que no solo va a haber mucha decepción, pero también tensión, mucha tensión. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces sabemos que en este tiempo también va a haber mucha tensión alrededor del mundo, va a ir aumentando las guerras uno contra el otro y las amenazas de las guerras. Y es interesante, ¿no? Porque muchos dicen que el anticristo cuando aparece, que él va a ofrecer paz al mundo, ¿no? Entonces, llegando a este punto que va a haber más y más guerras, más conflictos, más tensión entre países, y justo va a ser el tiempo perfecto para que el anticristo se levante y hace paz entre todas las naciones, todos los grupos. Entonces, hoy en día se ve más y más conflicto, ¿no? Pero nos da la idea de aún en ese tiempo, el conflicto va a ser mucho más. ¿Cuánto más va a ser el conflicto en este tiempo? Pero como él dice, todavía es necesario, no os turbéis, porque es necesario que acontezcan esas cosas, pero aún no es el fin. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo no nos debe sorprender que vemos que estamos acercando mucho a este tiempo, porque con países como Corea del Sur, del norte, cuando vemos a Rusia, cuando vemos a China, que siempre hay amenazas de conflictos y de guerras en muchos lugares, aún aquí en Sudamérica. Entonces
no nos debe sorprender y debe ser fácil ver cómo podemos llegar rápidamente a este tiempo de mucho conflicto. La tercera señal que vemos es que va a haber mucha devastación. La segunda parte del versículo 7 dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice. Entonces va a haber mucha devastación, va a haber mucho sufrimiento en ese tiempo, y con lo que está pasando hoy en día no nos debe sorprender y debe ser fácil de poder entender cómo el mundo entero puede estar afectado por enfermedades, por escasez de comidas, ¿no? Y aún hoy en día que hay muchos terremotos en todos los lugares, volcanes que no han estado activos por mucho tiempo, que ahora están reactivándose. Entonces, muchas cosas que estamos viendo nos muestra que nuestro mundo se está deteriorando cada vez más, preparando todo para el fin del mundo cuando todo el mundo será destruido. Aún los científicos hoy en día han hablado del hecho de que los polares magnéticos del mundo, de la Tierra, se están invirtiendo, que están cambiando, y esto obviamente puede hasta afectar todo el funcionamiento del mundo, la gravedad, todas las cosas. Está preparando todo para este tiempo que estamos viendo aquí en Mateo 24. La cuarta cosa que vemos es que también va a haber mucha persecución, que va a haber persecución. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces podemos ver que también va a haber mucha persecución, especialmente hacia los judíos en ese tiempo, pero en todo el mundo. Y es interesante porque la última parte del versículo 9 dice, por causa de mi nombre. Entonces sabemos que esta persecución va a estar dirigido hacia el pueblo judío o los que sigan a Dios, los creyentes se puede decir. Entonces, va a ser un tiempo muy apropiado para que se aprovechen los falsos maestros que van a estar aprovechando de eso y también los falsos creyentes que van a traicionar a los otros, quizás a la persecución cuando están buscándoles. ¿No? Porque dice que muchos se entregarán, muchos se van a aborrecer, los falsos maestros se van a levantar para aprovechar toda esta persecución y esta confusión. Y aún al final vemos que muchos por la persecución que están enfrentando, muchos quizás que están traicionando, ellos van a enfriar. En otras palabras, no van a empezar a tener miedo, quizás van a empezar a esconderse. Y ellos no van a tener el valor, no van a hablar abiertamente mucho del hecho de que son creyentes, ¿no? Entonces la persecución ahora podemos ver aún que está aumentando cada vez más, pero la pregunta para nosotros es cómo respondemos ante esas persecuciones. La quinta cosa que vemos acá, la última cosa vemos es la salvación. Porque el versículo 13 y 14 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí podemos ver que los verdaderos creyentes van a perseverar, van a seguir adelante, no para que sean salvos, porque ya son salvos, pero es más que todo para mostrar quiénes son ellos. Los verdaderamente personas salvas van a perseverar hasta el final. Y cuando muestren quiénes son, que verdaderamente son salvos, entonces ellos tienen la promesa de que que serán salvos de este tiempo de persecución. Entonces, cuando dice este será salvo, no está hablando directamente de su salvación espiritual, pero ser salvos de la persecución. Dios les va a proteger, Dios les va a llevar adelante en ese tiempo y van a llegar hasta el final, ¿no? Con la ayuda y la protección de Dios mismo, ¿no? Entonces, y luego justo antes de que empieza la gran tribulación, que sucede a la mitad de los 7 años, de los 3 años y medio, que vamos a ver
en el siguiente pasaje, sabemos que será predicado una última vez, una última oportunidad el Evangelio por un ángel. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, después de esta última oportunidad, cuando es predicado el Evangelio, sabemos que ya vendrá el fin, empezará el ataque del anticristo y vemos también la misma destrucción del anticristo al final de este tiempo de la gran tribulación. Todo eso vamos a estar viendo en el siguiente pasaje, los siguientes pasajes en las próximas semanas, pero justo después de eso, cuando vemos estas cosas, vamos a ver qué tan terrible va a ser este tiempo de la gran tribulación. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué hacemos nosotros por mientras? ¿Qué hacemos nosotros? Sabemos que, como he mencionado, no vamos a pasar nosotros este tiempo que estamos viendo, que es la tribulación, porque la iglesia, los creyentes van a ser arrebatados y vamos a estar en el cielo, pero viendo ahora que ya estamos en los comienzos, ya estamos llegando a este punto, ¿qué debemos de hacer nosotros? Quiero compartirles tres cosas. Número uno, debemos de confiar en el Señor. En ese tiempo, cuando el mundo está volcado, el mundo está en caos, con todos los problemas, con las enfermedades, nosotros podemos confiar en el Señor. Nosotros podemos tener la paz de Dios en nuestras vidas. En 1 de Tesalonicenses 4:18, después de hablar del arrebatamiento, nos dice que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras, sabiendo que la iglesia será arrebatada, que la iglesia será tomada, el Señor nos recogerá, nos llevará al cielo justo antes de que sucedan todas esas cosas. Debe ser algo de aliento para nosotros, debe ser algo que nos anima a nosotros y nos debe dar la paz de Dios, de saber que Él siempre nos va a cuidar. La segunda cosa, debemos de prepararnos para la llegada del Señor. Entonces, viendo que hasta hoy en día ya vemos mucho de estas señales y sabemos que en ese tiempo se van a aumentar mucho más en este pasaje, pero sabemos que ya está comenzando, ya estamos viendo mucho de estos señales, entonces yo creo que uno debe prepararse, que está listo para la llegada del Señor y no lamentar en el momento que Él venga, porque después ya no tendremos más oportunidad para servirle, para hacer cosas para Él y aún para arreglar cosas en nuestras vidas. Entonces, sabiendo que ya se está acercando, ya estamos viendo el comienzo de estas señales, debemos nosotros de prepararnos, estar listos. Y la tercera cosa, debemos de predicar del Señor. Debemos estar predicando porque aunque nosotros quizás no vamos a tener que pasar por ese tiempo tan terrible y nosotros estamos preparados, sabemos que hay muchas personas que todavía no están listos. Hay muchas personas que están rumbos a todo lo que estamos viendo acá, tanto los judíos como los gentiles, que no son salvos, que van a entrar a la tribulación y van a pasar todo lo que vamos a estar viendo, todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a estar viendo en los siguientes pasajes. Entonces nosotros tenemos todavía la oportunidad de predicarles el Evangelio y rescatarles antes de que sea demasiado tarde. Entonces nadie quisiera ver a alguien que tenga que pasar por estos tiempos tan terribles, por estos tiempos de tanto caos y tanta destrucción y tanto sufrimiento. Entonces nosotros debemos estar compartiendo y predicando del Señor Jesús, el único Salvador que puede rescatarles de todo este sufrimiento. Entonces les animo, hermanos, pensando en esos tiempos que van a estar viniendo más adelante. Nosotros debemos de estar haciendo todo lo posible para compartir la palabra de Dios, el Evangelio, para que no sea muy tarde y que nosotros no esperemos para quizás tomar decisiones para el Señor, porque en ese momento, cuando la iglesia es arrebatada, ya será tarde. Entonces ya no tendremos más oportunidad. Y eso me hace pensar, ¿no? Que
A veces cuando postergamos algo o cuando dejamos pasar algo sin tomar una decisión o sin tomar acción, muchas veces al final lamentamos no haber tomado esta decisión en nuestras vidas. Yo me acuerdo en nuestra primera casa, vimos en el techo, una vez había muestras de agua, humedad en el techo y sabíamos que había una gotera, pero no podíamos encontrar dónde estaba esta gotera. Y pasaron los años hasta que al final empezamos a ver que el techo se estaba rajando y en realidad nos estaba preocupando. Llamamos a alguien para que venga a ver el techo y cuando el hombre metió un fierro para ver en el techo, todo el techo se cayó. Y tuvimos que nosotros reconstruir todo el techo de la cocina que se había caído. ¿Por qué? Porque algo que empezó como algo pequeño, porque nosotros no arreglamos, no lo arreglamos, se fue empeorando, 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 hasta que era mucho peor al final. Entonces yo les digo, hermanos, no debemos de esperar hasta que llegamos a este punto que vemos en Mateo 24 para tomar decisiones para el Señor, para arreglar cosas con Él. Debemos de hacerlo ahora y predicar el Evangelio a cada persona que Dios nos presente en nuestra vida. Entonces, hermanos, yo les animo a que sigan adelante y no se preocupen en este tiempo, que sigan confiando en el Señor, sigan aprovechando de cada momento que el Señor nos dé para servirle y para compartir su evangelio. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias.